Para abordar una reflexión sobre la crítica en la arquitectura, deberemos comenzar descartando el uso coloquial del término crítica, con el cual se alude a una práctica aleatoria opcional, o cuando mucho complementaria, pero no esencial a la cultura. Deberíamos reconocerle, en cambio, su carácter de dimensión intrínseca e inexcusable del hecho cultural, como una constante vital. Todo sistema de normas, por más naturalizado que esté, presenta márgenes de excepción, plantea contradicciones y es susceptible, por lo tanto, a la crítica. La crítica no es entonces más que la autoconciencia de la cultura, que garantiza el afinanciamiento, perfeccionamiento o sustitución de sus normas. La crítica ha sido y sigue siendo un objeto de objeciones. En toda la historia del arte abundan enfrentamientos con los críticos profesionales. Como reacción, ha incurrido más de una vez la injusta desautorización de la crítica en su conjunto, tachándola como una práctica parasitaria, superflua o incluso culturalmente perniciosa. El análisis crítico es una parte fundamental para nosotros como futuros arquitectos, debido a que de ellos se han derivado nuevas técnicas y conocimientos de diversas culturas que se han presentado con anterioridad, ya que de ellas hemos llegado al punto en el que nos encontramos ahora. Ya que debido a todo ese análisis hemos comprendido y dirigido nuevas técnicas de todas las enseñanzas para la construcción, ya que de ellas ha derivado un nuevo pensamiento crítico y estético dentro de todos nosotros como seres humanos para poder redefinir la nueva arquitectura. Todo esto se puede realizar mediante un análisis de toda la arquitectura que hemos visto ya. El crítico se dirige a comprender la obra para poder explicar al público su contenido. Bueno, pues esto no implica que el crítico no pueda interpretar completamente lo que se compone, toda una complejidad de la obra arquitectónica, ni que pueda agotar tampoco las raíces de la capacidad creativa que tenemos nosotros como arquitectos. Por ejemplo, también podemos explicar a fondo las obras de Le Corbusier, sus antecedentes y su formación de las estructuras tipológicas y básicas utilizadas en todo el contexto tanto cultural como histórico. También que se pudo desarrollar y deducir a Le Corbusier, que era un creador muy superior a los calificados arquitectos que trabajaban con él. Podemos nombrar algunos: Pierre Janet o Benjamin Fourier de la Fuente, que también trabajaban con él en su despacho allá en París. Siempre quedaron aspectos del autor en las obras desconocidas, veladas e inexplicables, a la espera de futuras interpretaciones. O sea, de todas esas análisis que ya se han realizado y han conllevado a todo lo que se podía crear y diseñar en ese tiempo, también expresa que todas las interpretaciones que tenga la crítica se sitúan en un amplio horizonte, ya que se extiende entre dos extremos, entre los ilusorios y también los falsos. Pues esto ya también entra en un exceso racionalista y metodológico. También que se puede creer que establecen interpretaciones totalmente fiables y demostrables, ya sean únicas y estables. Pues toda esta obra de creación y de exceso irracionalista arbitrario alega la inutilidad de toda crítica e interpretación en relación a las grandes obras que se habían creado con anterioridad, dejando de ellos que también se sitúan en una interpretación. En la época del neoclásico surgió el auge de generar un análisis arquitectónico con todos los estilos. Se creó la formación de los gustos e interpretaciones hacia las artes, la arquitectura, las ciudades. Esto es uno de los primeros pasos hacia la crítica. Todo esto dio inicio a la estética. También dio inicio a la arqueología, que contribuyó a los museos y a las obras arqueológicas restauradas. El análisis crítico de la arquitectura forma parte de una norma. No se podía hacer una crítica si no se recorría los espacios, se valoraba la realidad, se veía los materiales, el entorno. Así como las ciudades, tampoco se podrían redefinir y dar una valoración exacta de una obra si no se estaba perfectamente entrado en ella. Tener esa experiencia sensorial, la de percibir tanto la articulación de los espacios, visualizando sus escalas,
viendo cómo entra la luz y se distribuye en cada una de las zonas. Esta auténtica crítica hacia el arte y la arquitectura, pues por lo tanto debe desarrollarse en la presencia del original, pues esto es lo mismo que decir que estar adentrado en el lugar, ya que este crítico pues tiene que estar en presencia del mismo para poder generar una crítica. Esto se presenta por parte en toda crítica arquitectónica, en la cual se tiene que hacer un fondo de análisis estrictamente formal, así superando las lecturas que solamente sean interpretaciones generales y que sean características espaciales. Pues las reacciones entre la lógica estructural, tanto en su composición, en las cuestiones de funcionalidad y las percepciones como el lenguaje y los materiales utilizados, pero ser los patrones esenciales del juicio. También esto exige una conocida crítica que era Susan Sontag, en la cual decía que se debía presentar una atención centrada hacia la forma y siguiendo las consideraciones de Peter Burger, que también tomaba una crítica dialéctica. Esto significa que no debía adoptar solamente una postura, ya fuera solamente dentro de ella o que fuera externa o ajena al objeto de lo que vamos a analizar. En nuestro caso, pues es la arquitectura. También recibiendo estímulos sensibles de mejores cualidades. Esto también era propio de sus contradicciones, ya que de los problemas irresueltos que pertenecían escondidos dentro de la obra, pues esta se definía como una criatura viviente, ya que era una pieza que generalmente iba a ser meramente interpretada de distinta manera en varias instancias. Por lo tanto, pues se consigue que todas las consideraciones sobre el contenido y sobre su forma, en este sentido, sean los más factibles. También Calvin Joubert comparaba la estructura de las plantas y las fachadas de los edificios de las distintas épocas, pues así podía introducirse entre los conceptos de análisis formal, teniendo una transparencia entre la literatura y la escultura y todo lo que abarcara para generar una arquitectura distinta. Cabe recalcar que cada obra arquitectónica posee una visión ideológica hacia la crítica, por lo tanto, se desconfía de todos los argumentos para demostrar los mecanismos de la gestión. Son decisión de una realidad inapelable que ha convertido a muchas exposiciones en utopías. Es por eso que mucha de la arquitectura no se pudo construir, debido a sus grandes alcances. No era muy buena para el espacio en el que se vivía. Es por eso que la crítica es muy importante, ya que hace comparaciones desde hace mucho tiempo y actualmente la debemos interpretar en un contexto urbano, tomando en cuenta su impacto social, también su valor en relación con el contexto. Todo esto es parte importante de lo que genera el análisis crítico, su valor, la relación con obras arquitectónicas y la memoria de la ciudad es la que imparte a introducir una nueva arquitectura. Es por eso que también el análisis de la arquitectura ha generado un impacto hacia todo lo que ahora estamos viviendo. Al convertir la crítica en un objeto de investigación, pues uno encuentra dificultades epistemológicas. Siendo así, pues sus definiciones varían en función a cómo lo consideremos, dependiendo de la crítica arquitectónica. Así, pues una forma de la crítica de sus producciones estéticas, pues sería un caso, que pues este sería muy fácil y cercana hacia la crítica de las artes visuales o de las críticas musical, pero nosotros se lo atribuimos por el contrario a una autonomía disciplinaria, que en este caso pues sería el campo arquitectónico, subrayando que el término de la crítica pues abarca diferentes nociones según sea el contexto cultural, desde las críticas arquitectónicas hasta la historia crítica y las teorías críticas. Desde finales del siglo XIX, pues la prensa arquitectónica ha condenado esporádicamente el estado insatisfactorio de la crítica, pues su falta de eficacia sobre la calidad de los edificios,
ha llegado al punto a interrogarse sobre la existencia efectiva de la crítica. Esta pues surge con arremetidas contra la crítica que estuvieron presentes desde años de 1890 en el Architectural Records y han perdurado a lo largo del siglo XX. Bueno, son numerosos los escritos sobre el análisis de la crítica que son provenientes de los arquitectos o de críticos profesionales, en los cuales pues consta de la emergencia o de las crisis engendradas, o más bien por las crisis de las teorías de la arquitectura, también por el crisis de la profesión o incluso por la desaparición de vanguardias arquitectónicas y del compromiso crítico ligado hacia ellas. Muchos de los debates críticos pues tratan especialmente sobre la evaluación estética de la arquitectura, exponiendo criterios relativos como el gusto individual, la psicología del crítico y el placer estético, o aquellos valores arquitectónicos pues más generales, que en mi opinión pues nunca serán aceptados por absolutamente todos, ya que pues siempre todos tenemos una opinión distinta. Esta pues va ligada o relacionada con la época, la cultura y el contexto. Por otra parte, en 1956, James Fitch rescataba el importante rol que tuvo la crítica arquitectónica del periodo de entreguerras con el éxito del movimiento moderno en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Desarrolló una reflexión en torno a la necesidad de objetivar y de compartir los criterios de la crítica. Dicha aspiración fue entonces compartida por numerosos autores, especialmente por Collins. Para Collins, la búsqueda de un sistema de valores objetivos debería de proceder la crítica arquitectónica, por cuanto esto permitiría un rompimiento con la crítica empírica comprometida en el periodo de entreguerras, la cual según Collins no produjo realmente ninguna verdadera evaluación de la arquitectura, debido a su premisa de no debilitar a las vanguardias. Dentro de esa misma óptica, una serie de artículos en 1968 formuló la necesidad de evaluar ya no solamente la arquitectura, sino también sus modos y sus criterios de evaluación. Durante esta misma década de 1960-1970, la crítica había privilegiado las dimensiones sociales y políticas de la arquitectura, aunque también su deterioro, de sus características formales y espaciales. Durante la década siguiente, dichas claves de análisis resultaron ya en buena parte obsoletas, en medio del turbulento panorama de relaciones entre la arquitectura y la ideología. La mayoría de los participantes concordaban en que es el juicio lo que debe fundar la crítica y diferenciarla de la teoría y de la historia. Pero después, las revistas ya ofrecían un espacio más amplio en la presentación de proyectos, reduciendo así el espacio consagrado a los debates doctrinales o a los ensayos teóricos o a temas históricos. La disminución del interés por la crítica estuvo ligada más adelante, con las nuevas condiciones al iniciar los años 2000. En conclusión, definir la crítica arquitectónica de una manera inequívoca solo podría surgir desde la posición de identificar un objeto de investigación que tendría que referirse inevitablemente a alguna situación particular que moldeara o configurara la crítica en algún periodo histórico. Como última declinación de la palabra crítica, el concepto se refiere a la capacidad crítica de la arquitectura en sí misma y sobre ella misma. No se enfoca solamente en lo social, lo ideológico, lo económico, lo biográfico o lo tecnológico de la época, sino también en la arquitectura como una producción intelectual autónoma, capaz de hacer avanzar el conocimiento sobre ella misma.